A partir de este momento llega a Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica en habla hispana News Bren, el programa sobre geopolítica y tendencias sociales. News Bren, otra mirada de la realidad de estos tiempos. News Bren, con Gustavo Bren. Buenas tardes, otra vez aquí en Galáctica. Un saludo especial a Pedro y a toda la audiencia. Bueno, hoy un día muy particular. En Argentina creo que hay tres hechos que están marcando un poco la agenda que se va deteriorando cada vez más. Una es la cantidad de marchas que han paralizado la ciudad. Es increíble ver la cantidad de gente que depende del Estado, o sea, gente que sin haber pasado por un conflicto armado, como lo estaba recién comparando yo con la situación de Ucrania. ¿Cuánta gente va a quedar sin nada de un día para el otro, habiendo tenido su vida organizada? Acá por goteo, durante 70 años, fueron transformando a la gente de obreros dignos a gente que está en la más profunda de las pobrezas. Y no hablo solamente de la pobreza a nivel económico. Hablo de la exclusión de todo tipo de inserción, tanto en educación deficitaria, infraestructura, alimentación de base, que eso hace que después pueda desarrollarse como una persona. Así que eso fue algo muy impactante. Eso obviamente va a seguir creciendo porque es solo mirar lo que han hecho los últimos gobiernos, y si con la misma receta siempre hacemos la misma tortilla, la tortilla va a seguir creciendo. ¿Hasta qué niveles? Bueno, no sé, la verdad que no sé. Pero esto viene con otro, está todo enganchado hoy. Viene con el índice de inflación, que es el índice consolidado de inflación, es de casi 7 puntos, 7%, pero si lo desagregamos y empezamos a ver alimentos, hay algunos productos y servicios que tienen 2 dígitos. ¿Cuántas personas se transforman en pobres por cada punto de inflación que hay? Es algo que los economistas aún no han conseguido determinar, porque cada país determina la pobreza de una forma diferente, ¿no? Acá se usa la canasta de alimentos como si el ser humano fuese todavía un indígena que vive con una parra en la parte frontal de su cuerpo, y lo único que se dedica es a comer y a orar.
Pero en el año 2022, ser pobre significa muchas otras cosas: niveles de educación, niveles de salud, cuántas personas, la vivienda, vivienda digna, comunicaciones dignas, todo lo que hace que una persona se pueda considerar clase media, digamos, no tenerlo. Y solamente saca a esa persona de clase media, sacarle todo menos la comida. Y ahí, según el gobierno, es pobre. Ahora, yo conozco mucha gente en otros países que no tiene dónde vivir y alquila, tiene un trabajo muy precario, no tiene acceso a comunicaciones, como por ejemplo hoy esta herramienta que nos permite estar en contacto, no tiene un plan o una cobertura médica, no tiene unos días para tomarse, para descansar, y esa persona se considera pobre. No tiene auto. Entonces, primero tenemos que definir lo que es la pobreza en el año 2022. Y ahí entra la doble vara. Para algunas cosas se utilizan eufemismos del año 2022, como, por ejemplo, usemos las bicisendas con paneles solares. Pero para definir la pobreza se utiliza la época de las cavernas. 7% de inflación anualizada. Ya estamos hablando, con lo que ya transcurrió, si la tendencia sigue igual, un 80-90% de inflación. Siendo que en Argentina hay 6 millones de personas que trabajan en relación de dependencia y que sus gremios pueden, de alguna forma, tratar de pelear un convenio que pueda equiparar a este aumento de la inflación, pero el resto de la gente, tenemos que incluir ahí a los jubilados, tenemos que incluir a los niños que no tienen convenio social, tenemos que incluir ahí a toda la economía informal, que tampoco tienen convenios. Esa gente es la que más se perjudica con la inflación y que cada vez va quedando más pobre, más pobre, más pobre. El porqué de la inflación es muy simple. Yo lo he dicho en reiteradas oportunidades. Los bancos centrales del mundo no pasa porque sean autónomos o no autónomos. Los bancos centrales del mundo pueden no ser autónomos, pero estar muy bien reglamentados en qué situaciones el Poder Ejecutivo puede tener injerencia en tomar dinero del Banco Central. La principal función de un banco central es cuidar el valor de la moneda. Entonces, si nosotros vemos que al peso original, ese ahí de 1960, ya se le sacaron, entre cambios de moneda y todo, 13 ceros, desde ese entonces algo anda mal. Y lo que anda mal es muy simple. En 1935 se lo fundó al Banco Central,
copiándolos de modelos de otros bancos centrales, con el objetivo de cuidar el valor de la moneda. Uno iba a otros aeropuertos del mundo y veía todas las monedas europeas y veía el peso. Si uno quería cambiar pesos, el dólar estaba cotizado, el peso estaba cotizado también en dólares para poder hacer el cambio. Bueno, en 1946 se lo nacionalizó, post Segunda Guerra Mundial, con el argumento de que tenía que ser un banco central más desarrollista, interferir más en el desarrollo de la economía, y en 1949 se lo incorporó a la esfera del banco, del Ministerio de Finanzas. Y ahí empezó, no sé si decir la desgracia o la gran joda de los políticos, en donde el Poder Ejecutivo, vía un DNU o vía un bono, podía adquirir fondos del Banco Central. Voy a dar un ejemplo concreto. En la reciente pandemia, los países que tienen bancos centrales independientes, el Congreso o el Parlamento se tiene que poner de acuerdo, el Ejecutivo manda una solicitud de dinero para poder ayudar a las empresas, ¿qué pasó, no? A las empresas, a las familias, y el gobierno lo debate y tiene que tener eso mayoría, y entonces el Banco Central libera ese dinero con dos poderes interviniendo, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Si no se ponen de acuerdo, lo tienen que debatir, lo tienen que cambiar, el objetivo, etcétera, etcétera, hasta que se pongan de acuerdo. Acá no, acá solamente el presidente se levanta un día y dice, necesito hacer un... Y ahora vamos a otro tema, lo de la pandemia fue manejado así. Hay que ver cuántos millones quedaron en el camino, eso solamente lo sabe probablemente un chamán o Dios. Pero si el presidente se levanta con la iniciativa de hacer una gran campaña de concientización vial a nivel nacional, emite un DNU, saca 2.000 millones de pesos, 5.000 millones de pesos, y después, si es honesto, hará una campaña por la misma cantidad de dinero que retiró. Generalmente no ocurre así, porque tampoco hay sistemas de controles. Entonces, ¿qué va pasando? Los gobiernos a partir de 1949 se dieron cuenta que podían retirar dinero del Banco Central a su antojo. Y como el Banco Central, el objetivo es cuidar el valor de la moneda, vía reservas, ¿sí? Vía reservas. Para que ustedes entiendan, es como si ustedes tienen una alacena llena de latas de jardinera. El Banco Central tiene que cuidar que a medida que salgan de la alacena latas de jardinera, entren latas de jardinera para que siempre esté el mismo nivel de latas de jardinera en la alacena. Bueno, acá lo van vaciando al Banco Central y entonces el Banco Central, como le siguen pidiendo plata, tiene dos alternativas. Una es fabricar billetes o la otra es endeudarse. Ambas traen inflación. ¿Por qué traen inflación? Porque
porque se construye una alacena del tamaño de una habitación para tener 2 latas de jardinero adentro y después un montón de papelitos firmados por autoridades diciendo te debo 5 latas, te debo 10 latas, te debo 40 latas. No hay más latas. Al no haber más latas, las pocas latas que hay en el mercado valen más dinero y esto es lo que se llama inflación. Y por otro lado, la economía argentina, para corregir la inflación, tiene que de vez en cuando se le está yendo de control, negociar con el Fondo Monetario Internacional, y el Fondo Monetario le dice, bueno, pero tenés que achicar el tamaño de la alacena. Eso es lo que se llama recesión. Entonces Argentina hoy está conviviendo con un problema de inflación y recesión que viene siendo recurrente alternativamente desde este año 1949 que yo mencioné. Y obviamente ningún político lo quiere cambiar. ¿Cómo tendrían que cambiar tantas otras cosas? El tercer acontecimiento fue la reunión de parlamentarios europeos y latinoamericanos en el CFK, en donde más una vez quedamos admirados por el poder divino que le da Dios a cierta gente de tener oratorias muy impactantes. Pero esos oradores siempre deciden qué, cuándo y cómo, pero siempre estando ellos adentro. Eso sí, ellos siempre tienen que estar adentro. No importa el sistema que se cree, siempre tienen que estar adentro. Yo creo que lo estamos viendo, ya lo veíamos antes de la pandemia, el mundo está en crisis. Hay algunos países autocráticos donde ya no funciona la autocracia. Por ejemplo, en Shanghái se han puesto en cuarentena 40 millones de personas. Ayer miraban a televisión que la forma de protesta es gritar, es un grito ensordecedor, entonces el gobierno manda drones avisando que tienen que cerrar las ventanas porque gritando contagian y que si no se atengan a las consecuencias. O tenemos el caso de Rusia, que invade un país impunemente, y también tenemos problemas de las democracias, donde también han hecho algunas de ellas actos impunes contra la humanidad, pero donde lo que más se está viendo es que las clases bajas, que no eran bajas y se transformaron en bajas, y las clases medias que se están empobreciendo, cada vez protestan más. Antes de la pandemia estaban los chalecos amarillos en Francia, las revueltas populares en Chile, los movimientos separatistas en España, y ahora la pandemia asustó a mucha gente. Obviamente que no había reuniones para poder expresar el malestar. Terminó la pandemia y ya empezamos a ver, por ejemplo, en Perú, porque hubo 1,48 de inflación en un mes, el pedido de renuncia de un presidente, bueno, este ataque de Ucrania, de Rusia a Ucrania. Vemos que el mundo está caminando por un sendero muy peligroso. Y de alguna forma es lógico que sea así, porque tanto el ser humano como sus instituciones se van actualizando o mejorando de forma muy lenta, mientras la tecnología
va muy rápido. ¿Y qué quiero decir con esto? Mucha de esta rapidez de la tecnología son productos que después, la tecnología que después se transforma en productos. Por ejemplo, hace 70 años nadie se sentía mal por no tener Netflix o un niño por no tener una tablet. Hoy esa gente se siente excluida. Entonces vemos que hay una gran lucha entre la velocidad en que avanza la tecnología y cómo esta no solamente crea productos y servicios, sino que deteriora el planeta, y la lentitud con que el hombre puede ir avanzando, digamos, intelectualmente, y por ende ir actualizando las instituciones. Piensen ustedes que las Naciones Unidas siguen siendo igual que en 1945 y el mundo actual es muy diferente a 1945. Entonces, si me preguntan a mí, eh, ya han pasado todo tipo de regímenes por la humanidad, ninguno trajo soluciones, porque el problema no está en la humanidad, sino el problema está en el ser humano. Cuando el ser humano llega a posiciones de o monarca, o jefe de partido socialista, o jefe de partido comunista, o presidente, legislador o juez de un país democrático, van viendo que tienen ciertos privilegios que otras personas normales no los tienen. Y en ir midiendo esos privilegios van adquiriendo voracidades para no solo vivir bien, sino transformarse en personas millonarias, en desmedro de los millones de pobres que hay. Con lo cual es un círculo vicioso que yo no veo que pueda cambiarse en el corto plazo. Todos los indicadores de la ONU reflejan la caída en la calidad de vida de países que otrora de primer mundo, que otrora eran los mejores ranqueados, como puede ser Estados Unidos, como puede ser Italia, como puede ser Francia. Los únicos países que se mantienen bien y los que están ascendiendo son los países nórdicos, por una cultura muy especial que ellos tienen, debido a un clima muy especial que ellos tienen, no, no es parte de esta charla, y los países asiáticos, que hasta hace 60 años eran países con miseria y son nuevos en esto del capitalismo y están viviendo su veranito. Así las cosas, vamos viendo que están aconteciendo mucho de lo que los analistas geopolíticos llamamos cines negros, eh, eventos que no están planeados ni imaginados y sin embargo de tanto en tanto suceden, porque los cines son todos blancos, pero de tanto en tanto surge uno negro sin tener explicación. Uno fue la pandemia, el otro gran evento fue la invasión de Rusia a Ucrania, y bueno, veremos qué otro cisne negro hay. Mientras tanto, los cisnes que continúan en el corral están cada vez con menos plumas. Aprovecho para mandarles una feliz Pascua a todos ustedes y nos vemos, si Dios quiere, la semana próxima.
Muy amables. Estás conectado con Galáctica, Radio y Televisión Iberoamérica, la plataforma comunicacional más activa y dinámica de esta era. Galáctica Digital. Mucha vibra para vos. Galáctica, Radio y Televisión Iberoamérica. Otro concepto en comunicación. GustavoBren.space. El ingreso a Revista SAE. Así somos, así estamos. Toda la información y notas para reflexionar. Revista ASAE, el futuro de la Argentina. Revista ASAE, @gmail.com.